La planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá. Preguntamos a varios jóvenes si ellos tienen planificado a futuro tener hijos y esto fue lo que nos dijeron. ¿Y cuántos hijos piensas tener? Uno. ¿Solo uno? Sí. ¿Piensas tener hijos? Sí, en un futuro, pero ¿Cuántos más o menos has planificado? 3 o 2, Máximo. sí, más. La educación sexual es una de las necesidades básicas y prioritarias que debe empezar en casa. Se lo delega en nuestro medio a la escuela, al colegio, la universidad y la vida cotidiana, pero la educación sexual nos proporciona conocimientos con los que nosotros podemos, más que argumentarle a la pareja, tomar nuestras propias decisiones. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos como siempre por estar con nosotros. Hoy otra vez un tema interesantísimo para todos ustedes, para todos que nos están viendo del otro lado de la pantalla. Vane. ¿Qué tal, Arturo? Muchísimas gracias, como ya dijo Arturo, por su preferencia, por estar conectados siempre a la televisión pública. Tenemos una programación extensa para usted y para toda su familia. Nosotros aquí al mediodía tenemos temas que le van a importar a ustedes como padres de familia, pero también a sus hijos. Así que es momento de reunirse la familia completa en la sala para ver esta hora de programa. Por supuesto que sí, hoy hablaremos de planificación familiar. Hay tanto de qué hablar sobre este tema, sobre todo en el Ecuador, Vanessa, un país en el que parecería que no se han hecho tan bien los deberes durante los últimos años debido a cifras que podrían llegar a ser escandalosas. Así es, nosotros estamos dándole seguimiento a un tema que ya lo abordamos la semana anterior que tenía que ver con el embarazo adolescente, estos embarazos que no han sido planificados. ¿Qué hacer para saber cuántos hijos debemos tener en función de nuestro presupuesto familiar y cuántos hijos tener y en qué momento tenerlos también? Es importantísimo. Eso es una de las partes más importantes y es que algunos de los estudios que uno puede encontrar en internet en algunos casos nos sugieren que más o menos 9 de cada 10 personas tienen embarazos no deseados. Esto no quiere decir necesariamente, o más que no deseados, no llegan en el momento propicio. No planificados. No planificados, perdón, que no es lo mismo que no deseados. Y eso pasa muchísimo, en 9 de cada 10 personas. Eso es una cifra muy, muy alta. Ahora también hay una tendencia en función de la planificación y hay algunas parejas que no quieren tener hijos. Eso dentro del esquema del normal funcionamiento de la sociedad. Vamos a preguntarles a nuestros expertos qué tan recomendable es, tomando en cuenta, por ejemplo, que en el viejo continente se denomina así porque no hay jóvenes y hay muy pocos niños. ¿No pasa eso en América Latina todavía? Por supuesto que sí, y se preocupan los expertos hasta por el futuro, porque dicen que fuerza laboral cada vez van a tener menos. Hay muchísimo de qué hablar al respecto. Así que ¿te parece si iniciamos? Ya mismo entran nuestros expertos aquí, ya mismo abrimos también las líneas telefónicas porque el principal actor de este espacio es usted. Pero vamos a poner en contexto de lo que vamos a hablar, Arturo, ¿te parece? Por supuesto que sí. Bienvenidos todos. Arrancamos. La planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá. Preguntamos a varios jóvenes si ellos tienen planificado a futuro tener hijos y esto fue lo que nos dijeron. No sé, a los 30. ¿Y cuántos hijos piensas tener? Uno. ¿Solo uno? Sí. ¿Cuántos años tienes? 23, ¿Tienes hijos? no. ¿Piensas tener hijos? Sí, en un futuro, pero ¿Cuántos más o menos has planificado? 3 o 2, Máximo. sí, máximo. A futuro, después unos 3. ¿Cuántos hijos piensas tener a futuro? Planificando máximo unos 2, debido al nivel económico del país y todo lo que corresponde a las situaciones que posteriormente desconozco conforme avance mi vida. Si una pareja tiene pensado en tener hijos, es importante que acuda a una consulta preconcepcional. En la que nosotros pedimos a la mujer primero de que se haga todos los exámenes para poder saber que su embarazo va a ser un embarazo ideal, un embarazo que vaya bien y evitar todas las complicaciones que podrían haber, infecciones y todo eso, ¿no es cierto? Entonces ellas se deciden utilizar un método hasta 1 o 2 años en que yo deseo quedar embarazada, o a veces métodos a corto plazo para poder quedar embarazada en 3 o 6 meses dependiendo de la pareja.
Según la especialista, la edad adecuada para tener hijos es entre los 20 y los 40 años. Puede ser por arriba de los 20 años. Sin embargo, hoy en día tenemos muchas adolescentes embarazadas, así como también tenemos en el otro extremo muchas mujeres a partir de los 40 años que están queriendo volver a embarazarse. Entonces, lo ideal es hacer que cualquier mujer que quiere salir embarazada haga primero su control ginecológico, su consulta preconcepcional para poder ir a un embarazo seguro. En cuanto al número de hijos que una pareja deba tener, dependerá de varios factores. Esto depende de la pareja, depende de las creencias, depende de muchas cosas. Si usted a mí me dice en términos, yo diría que podrían ser el 3 el número perfecto, pero hay mujeres, hay parejas que dicen 1, hay parejas que quieren 6, va a depender de la pareja. La situación económica no da como para llenarse de hijos, es bastante alta la responsabilidad, no solamente es el amor, también son lo que ellos necesitan, educación, vestimenta. Hay que considerar la parte económica, la parte del tiempo que hay que dedicar, el esfuerzo, entonces dentro de eso la planificación juega un papel primordial para poder tener esas prioridades, ¿no? Hoy al mediodía entonces hablamos de planificación familiar. ¿Cuándo y cuántos hijos tener? Es la pregunta que nosotros les hacemos a ustedes, amigas y amigos televidentes. Y como siempre tenemos dos expertos que nos van a orientar un poco más en este tema para darnos algunas luces. Tal vez a veces en pareja no conversamos de este tema antes del matrimonio, tal vez peor durante el matrimonio, y es importante que usted lo tome en cuenta. Muchísimas gracias al doctor Carlos Flores, él es ginecólogo obstetra. Carlos Torres, sí, muchísimas gracias. Y está con nosotros también la doctora Lourdes Rivera, ella es directora nacional de Semoplaf Adolescente. Con ellos estaremos hablando en unos minutitos porque antes, Arturo, abramos ya las líneas telefónicas. Por supuesto que sí, porque lo que más queremos en este programa es escucharles a ustedes. Aquí estamos para responder sus preguntas. 3970-822 o 3970-813. Además, a través de Facebook Live ustedes nos pueden hacer llegar cualquiera de sus incógnitas y aquí intentaremos responderles. Y por último, por supuesto, también vía Twitter con el hashtag o numeral al mediodía. Interesantísimo tema. Además, yo creo que nunca va a pasar de moda hablar de esto. Cada vez parecería además que se ha vuelto más difícil. Hay una frase que yo encontré y que creo que describe un poco lo que pasa, y es que la teoría de la abstinencia es lejana para la juventud y para la realidad. Por lo tanto, hay que tomar acciones en tanto y en cuanto nos demos cuenta de esta frase, Vanessa. Así es, Arturo, y tomando en cuenta también que hablamos la semana anterior a los panelistas, muchísimas gracias, sobre el tema del embarazo adolescente, y veíamos que el Ecuador todavía se encuentra en cifras que son alarmantes para la sociedad, puesto número 2 en tasa de embarazos adolescentes en la región. Bienvenido, doctor. Hablamos ya en nuestro país de planificación familiar, y qué tipo de rangos de edad es la que está tomando en cuenta ya este término durante la planificación de su proyecto de vida. Bueno, yo pienso que la planificación familiar debe hablarse desde los hogares, desde la infancia. Cuando nosotros hablamos de sexualidad con nuestros hijos, obviamente utilizando los términos adecuados, debemos ya conversar un poco de lo que es planificación familiar, de que cuando crezcan están obviamente en todo su derecho de tener los hijos que deseen tener, pero todo eso debe ser programado. Entonces yo pienso que desde los hogares debería empezar esto. Ahora, actualmente, usted mencionaba cifras que son alarmantes realmente. Yo acostumbro dar charlas a adolescentes en algunos colegios, y realmente las cifras son alarmantes de embarazos en adolescencia, de la primera relación sexual en la adolescencia, del poco conocimiento que hay respecto a los métodos anticonceptivos. Entonces, yo pienso que, como se dice comúnmente, hay que tomar al toro por los cuernos, y independientemente de factores éticos, religiosos, que son muy importantes a tomarlos en cuenta, hay que analizar las cosas fríamente y darles a los chicos, a las chicas, herramientas válidas para que ellos puedan cuidarse y no contraer no solo embarazos no deseados, sino incluso enfermedades que se pueden transmitir por vía sexual. Doctora Rivera, veíamos en el programa anterior también, como para recordarle un poco a la gente de la temática que estamos siguiendo, y es el tema de la sexualidad, pero también este tema de prevención de embarazos no planificados. Y decíamos que actualmente en nuestro país la primera relación sexual cada vez está más temprana, entre los 12 y los 14 años. Cuando uno tiene ya su primera relación sexual, ¿ya tiene que empezar a hacer planificación familiar?
Bueno, un gusto estar en este programa. Como Fundación Semoplav es un gusto tratar estos temas. Es una institución con 42 años de experiencia, la pionera, la más grande en el Ecuador. Y es muy interesante, estos temas son de mucha importancia para toda la población. Bueno, la planificación familiar debe hacerse desde antes del inicio de las relaciones sexuales. Las chicas, los chicos deben tener toda la información que es su derecho, una información verdadera, oportuna, científica, libre de prejuicios. Ellos tienen que conocer todos los riesgos. Solamente con la información completa y sin ningún tipo de presión pueden tomar decisiones responsables que no afecten su salud y su vida. Nosotros, como institución, respetamos las decisiones de los chicos. Si han decidido iniciar una vida sexual activa, pues tienen que tener todo el conocimiento para iniciar ya el uso de métodos anticonceptivos. Y como decía el doctor, pues no pensemos solo en embarazos no deseados, no planificados, sino también en infecciones de transmisión sexual. Es por eso que nuestra institución pues sugiere, recomienda a toda, no solo a adolescentes, sino también a las parejas adultas, usar el método combinado, que es un método de barrera más un método hormonal, podría ser, para no solamente evitar embarazos, sino también infecciones de transmisión sexual, como lo había mencionado. Hay otra cifra que también llega a ser más o menos alarmante, y es que 8 de cada 10 parejas que tienen por primera vez una relación sexual lo hacen sin ningún tipo de protección. Esas cifras, ¿cómo les vamos cambiando en la mente a los jóvenes y a las generaciones para que no siga pasando? Sí, realmente es un campo difícil, ¿no? Y como decía hace un momento, yo pienso que debe ser un trabajo conjunto, ¿no? Entre el hogar, los padres. A veces todavía sigue siendo un tema tabú la sexualidad, sobre todo en los hogares, con nuestros hijos. Y yo pienso que desde ahí debemos empezar. En los colegios, obviamente, es muy importante, y el asesoramiento que puede tener con un profesional en salud. No hay que tenerle miedo a asistir probablemente a una chica, un chico adolescente que probablemente tal vez no tiene todavía actividad sexual, está con sus primeros cambios hormonales, y es importante que acuda donde un profesional de salud para que nosotros seamos quienes les podamos informar y aclarar muchas cosas. Yo a veces les digo a mis pacientes adolescentes cuando van, les digo, a veces tú puedes preguntar a tu amiga, a tu mejor amiga, y capaz que ella sabe menos que tú, claro, y tú te estás mal informando. Entonces no tengas miedo, anda donde un profesional en salud que te pueda asesorar e informar. Y me imagino que debe haber también diferentes tipos de métodos de planificación para hombres, para mujeres, y diferentes también según la edad. Entonces vamos a hablar de eso más adelante. Primero queremos darle la bienvenida a Gloria Maldonado, que nos llama desde Atuntaqui, desde la ciudad de Ibarra, ¿no? Por los alrededores. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle al doctor que hace 2 años me puse el implante y me toca sacar en el 2018. Pero ratos me enfermo un poco, ratos sale como coágulos. Y el momento que me puedo embarazar. Perfecto, Gloria, muchísimas gracias. Este es uno de los métodos que pueden utilizar las mujeres que ya han tenido hijos. A ver, respecto a anticoncepción, hay que tratar actualmente de hacer lo que se llama una anticoncepción a la medida. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de escoger el mejor método anticonceptivo para cada persona en específico, es decir, no generalizar, no decir que a todas las chicas podemos darle esto, a toda mujer que ya ha sido madre este otro, etcétera, sino tratar de escoger en base a una buena historia clínica, bien detallada, bien elaborada, a factores de riesgo que cada mujer puede tener, y escoger el método más apropiado. Entonces, repito, no podemos generalizar un método para toda o cual persona. En todo caso, el método que se refiere a la persona que llamó el implante es uno de los métodos más usados aquí en nuestro medio. Es un método anticonceptivo de depósito que dura entre 3, 5 y hasta 7 años. El más usado probablemente es el que dura 3 años, y puede sacárselo en cualquier momento. Esto no es que tiene que esperar de ley que los 3 años se cumplan para retirarse. Más bien podríamos decir que puede durar hasta 3 años, pero puede retirarse en cualquier momento. Y una de las características o uno de los efectos secundarios que puede producir un implante es precisamente alteración en el patrón menstrual, irregularidades menstruales, menstruaciones que se ponen muy distanciadas unas de otras, muy escasas, e incluso suspensión de la menstruación. Entonces, cuando nosotros colocamos un implante, siempre le asesoramos a la paciente y le informamos que probablemente va a tener estos cambios en sus menstruaciones, para que no se asuste y no se alarme y piense que probablemente falló el método o está embarazada. Entonces, de inicio, contestando la pregunta,
pensaría que las molestias que está teniendo está dentro de lo previsto. Lo que no sería, obviamente, previsto o aceptable es que tenga una hemorragia, un sangrado muy abundante. Eso sí ya escaparía dentro de lo esperado con este método. ¿Debería cambiar en ese momento de método? Sí, probablemente acudir, lo que siempre digo, acudir donde alguien de confianza, donde su médico de confianza, que nosotros seamos quienes podamos informar y asesorar a cuál sería la mejor elección. Perfecto, le damos con esa respuesta el paso ahora a Fátima Betancourt, quien también en este momento tiene alguna inquietud desde Quito. Hola, Fátima. Sí, buenas tardes doctor. Verá, yo siempre he sido una mamacita que a mí siempre me ha gustado la familia grande. Ya. Yo lamentablemente no pude tener más porque por las cesáreas que yo tuve, tengo 4 cesáreas. Y he sido muy afortunada porque yo perdí un niño, pero pidiendo a Dios yo tuve gemelas, entonces repuse más o menos la familia un poquito grande. Y yo no sé ahora por qué, por ejemplo, porque Dios da para todo. Dios nos da los hijos y nos da la facilidad de poderles alimentar y tener y darles todo. Por ejemplo, ahora hay chicas que dicen, se casan y dicen no, solo uno o solo 2. Para mí parece que es un poco egoísta porque en mi caso yo tuve 3 niñas con las gemelas y un varón. Y mi varón cuando era chiquito, él me lloraba. Incluso cuando estaba en la mesa comiendo, las gemelas se levantaban y lo dejaban a él solito. Y él lloraba. Cuando yo salía, él estaba llorando que por qué no ha salido el gemelo. Y así fue a lo mejor mi mala suerte porque él también había sido de ser gemelo, pero no se desarrolló la otra placenta. Y yo digo, y las mamacitas de más antes, por ejemplo, yo tengo una prima que tiene 12 hijos y todos vivos. O sea, las mamacitas de más antes han sido bien valientes para criar a nuestros hijos. Y nosotros ahora en este tiempo máximo 1 o 2 ya asustándonos mucho. Fátima, esa es mi opinión. Fátima, le agradecemos por su apreciación. Bueno, cada uno, por supuesto, que tiene el derecho de pensar como quiere. ¿Qué podemos decirle a esa gente que en este momento está buscando, pero no sabe por dónde encontrar? ¿Cuál es y dónde podemos dar ese primer paso para poder hablar de sexualidad? Bueno, hablar de sexualidad todavía sigue siendo un mito. Sabemos que los chicos, las chicas no tienen confianza de hablar con sus padres. Eso sería lo ideal, pero no existe la confianza. Prefieren hablar con sus amigos o prefieren ir al internet. Es por eso que Semoplab, con esta experiencia, pues ha creado una página Muchanota, www.muchanota.org, que es una página donde está toda la información sobre salud sexual y reproductiva, también, claro, sobre anticoncepción. Es una página hecha para adolescentes, para jóvenes, pero también la podemos ver los adultos. Tiene una sección para padres y madres. Semoplab se basa en el respeto a los derechos, a las decisiones que tomen las personas. Es muy respetable lo que dice la señora que ha participado, pero eso es para su vida, de pronto sus circunstancias así lo han permitido, pero no todas las personas piensan de la misma manera. ¿Sí? También nosotros tenemos el programa de Semoplab Adolescentes de hace 20 años en la institución, donde formamos a grupos de promotores, chicos y chicas, hasta los 19 años, entre los 2 y 19 años, como promotores en salud sexual y reproductiva. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se forman en temas básicos y ellos replican a sus pares. Esta metodología nos ha dado excelentes resultados, porque como bien decía el compañero del doctor, prefieren recibir información de sus amigos, pero de pronto el amigo que no está preparado sabe menos o no sabe bien, ¿no? Entonces estos chicos se preparan y dan la información verdadera, oportuna, científica. Y también pueden distribuir métodos de barrera o anticoncepción de emergencia. Están preparados para ello. Y si es que ya quieren acceder las chicas, los chicos por otros métodos, como los hormonales, pues tenemos 22 centros amigables en el país donde les hacemos referencia, donde serán evaluados y se verá el mejor método, el más conveniente para cada persona. Vamos a ver justamente cuál es el método más conveniente, sobre todo para los jóvenes que nos están viendo, pero antes vamos a saludar con Elizabeth Villacreces, que nos llama desde Salcedo. Elizabeth, muy buenas tardes. Ya, buenos días. Quiero felicitar a TV Pública porque son programas muy importantes. Es necesario, yo voy a hablar como docente, es necesario que el gobierno intervenga en la prevención de embarazos en los colegios. Imagínese usted que en el tiempo de servicio que yo tengo, en los pocos años se ha quintuplicado el número de estudiantes y el embarazo de adolescentes es alarmante. Es necesario educación sexual, es posible desde los primeros años de colegio.
es muy necesario. Elizabeth. La superpoblación en el Ecuador, y eso lo pueden testificar los sociólogos, que es necesario que ustedes inviten a un sociólogo. Elizabeth. En el Ecuador, imagínense ustedes que en la Universidad de Guayaquil se han inscrito 50.000 estudiantes para ingresar a la universidad y apenas hay cupo para 5.000. En eso nos podemos dar cuenta que tenemos que ver el bienestar del país. Elizabeth, una pregunta. Usted dice que se han quintuplicado los embarazos en los adolescentes, sobre todo en donde usted trabaja. El número de estudiantes. El número de estudiantes que se embarazan. El número de estudiantes en las instituciones públicas. ¿Por qué cree usted que está pasando eso? Porque no hay control de natalidad. La superpoblación en el Ecuador y en Sudamérica, pero exclusivamente hablemos de nuestro país, es alarmante. Pensemos en el mañana, en el pan de cada día. Yo respeto la opinión de la señora que intervino, pero no podemos nosotros dejar a un lado el tema que mañana nuestros hijos no tendrán trabajo, no tendrán el pan de cada día por la superpoblación y que no hay fuentes de trabajo. Gracias, Elizabeth. Opiniones importantes y oportunas también. Doctor, ¿qué le podemos decir a Elizabeth por un lado? Y la otra, y esto va para los dos, ¿cuál debe ser o cómo debe ser nuestra primera conversación sexual con nuestros hijos? Sí. Sí, bueno, antes yo quisiera hacer un comentario, que aquí hay una paradoja realmente, ¿no? Si bien es cierto, las relaciones sexuales están empezando más a temprana edad, los embarazos en adolescentes van en aumento, cada vez la mujer se retarda un poco más en tener su primer hijo. O sea, hay una paradoja, ¿no? Si bien es cierto, se embarazan muy jovencitas, prefieren ya cuando han terminado su colegio, prefieren la universidad, terminar una carrera universitaria, muchas veces hacer una especialidad antes de tener hijos, y muchas veces tienen pocos hijos, las mujeres y las parejas en general. Entonces, repito, para mí es una paradoja eso. Ahora, ¿cómo es la forma de afrontarlo? Como decía, con los nombres reales, obviamente sabiendo que estamos tratando con un niño, con una niña, no podemos utilizar términos inapropiados, pero reales, o sea, saber que, por ejemplo, existen órganos sexuales de un hombre y de una mujer que se llaman pene y vagina, ¿sí? A veces eso de llamar por otros sinónimos a los órganos genitales no está bien. De esta forma, el niño, el adolescente va creciendo sabiendo cómo son las cosas y no empieza a buscar otras cosas por otros lados. De hecho, por ejemplo, yo aplaudo lo que menciona el Semoplava que está haciendo, porque en el Internet también hay demasiada desinformación. Ojo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee en Internet. En el Internet tenemos mucha información válida, pero tenemos también mucha información basura, que a veces puede, en vez de ayudar, más bien desinformar a la gente. De hecho, por ejemplo, para que una persona pueda acceder a información científica, generalmente se necesita tener usuarios, tener password, contraseñas para poder acceder. Y la información a la cual puede acceder el usuario común no siempre es accesible. Entonces, por ejemplo, que haya una entidad que esté haciendo esto realmente es fabuloso. Y sí, yo quisiera impulsar a las muchachas, a los muchachos a que accedan a esta información, porque es una información capacitada por manos profesionales. No es una información muchas veces en Internet que uno lee lo que comentó cualquier persona en el mundo que probablemente no tiene ningún conocimiento en salud. Y repito, más bien podría desinformarse. Vamos a darle el paso también a Mónica, que nos está llamando desde Tulcán. Gracias, Mónica, por esperarnos en la línea. Le escuchamos. Mónica, ¿está por ahí? Buenos días. ¿Cómo está? Una consulta para la obstetriz. Claro que sí, le escuchamos. Tengo una duda, si una persona después de los 3 días de la menstruación se tiene relaciones sexuales, ¿puede embarazarse? Gracias, Mónica, muy apropiado. Y creo que ya vamos adentrándonos en el tema de primero conocer nuestro cuerpo, ¿no? Tanto hombres como mujeres. En el caso de la mujer, creo que hay mucho desconocimiento todavía sobre el ciclo menstrual. Por ahí empieza todo. Así es. Como decíamos, es importante conocer sexualidad desde siempre. La sexualidad está presente durante toda nuestra vida. Como decía el doctor, desde la niñez.
desde evitar el abuso sexual con decirles que son partes íntimas, privadas, que nadie las puede ver, nadie las puede tocar, que no pueden dejarse ver ni tocar, ¿verdad? Entonces de ahí va iniciando un ciclo de educación sexual. Es importante lo que tú dices, o sea, el desconocimiento de la función de los órganos de reproducción es muy grande en los adolescentes, en los adultos, y nosotros tenemos programas de IEC, de información, educación, comunicación en instituciones educativas. Trabajamos con maestros, con padres, con madres, con adolescentes, con jóvenes, con niños, y el desconocimiento es muy grande. De hecho, en la encuesta de salud del 2014, los que más desconocen de estos temas son adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años. Son de indígenas, zonas rurales y son de instrucción primaria o máximo secundaria. Bueno, en cuanto a la pregunta de la señora televidente, pues es importante conocer nuestro ciclo menstrual. Sabemos que a mitad de nuestro ciclo menstrual es donde se da la ovulación, ¿sí? Donde está el óvulo. Un calendario de 28 días. No siempre es 28 depende de la días. persona. Exacto, depende de cada persona. El ciclo menstrual puede ser de 21 días, de 25, de 28, de 30, de 32 días. O sea, no podemos generalizar a todos, ¿no es cierto? Sabemos que aproximadamente, porque tampoco es exacto, aproximadamente a la mitad del ciclo menstrual es donde el óvulo espera al espermatozoide, ¿verdad? Pero no es solamente ese día de riesgo. Tenemos que restar aproximadamente 5 días porque sabemos que los espermatozoides pueden vivir hasta 5 días dentro del útero de la mujer. 5 días antes y 5 días después. Por lo general 5 días antes y unos 3 días después, porque no todo es exacto, como decías, aproximadamente la ovulación a mitad del ciclo. Esto lo que quiere decir a grandes rasgos es que 10 de los 28 días la mujer podría estar presta para quedar embarazada. Sí, pero recordemos que este no es un método para nada efectivo. Por supuesto. No podemos recomendar o asesorar en métodos naturales, incluyendo el del ritmo, porque no somos todas iguales, no somos regulares. Principalmente las adolescentes. Los primeros años tienen ciclos muy irregulares y no podemos recomendar o sugerir este método. Debemos sugerir o recomendar métodos modernos como los hormonales, como los métodos de barrera, que insistimos siempre que no solamente nos preocupemos de un embarazo no deseado, no planificado, sino también de las infecciones de transmisión sexual. Vamos a hablar cuando regresemos de esos métodos y de lo que implican también para quien los utiliza. Nos vamos a nuestra primera pausa. Les agradecemos como siempre por toda su sintonía e interés. Las líneas van a seguir abiertas. Volvemos ya. Al mediodía hablamos de planificación familiar y ¿sabe usted, amiga y amigo, cuáles son los métodos anticonceptivos más comunes, más utilizados y cuál es su historia? Nos lo cuenta a continuación nuestro compañero Arturo Barriga. Desde el siglo XVIII el ser humano empezó a preguntarse sobre la reproducción, cómo controlarla e intervenir en ella. Esto aunque existen registros de métodos anticonceptivos desde la antigua Grecia. Los romanos y egipcios también tenían sus métodos. Estos pasaban desde una especie de preservativos hechos de vejiga de cabra hasta algodones, como tampones para las mujeres. Ya para 1872, en Inglaterra comienza a fabricarse por primera vez el método anticonceptivo más popular del planeta. El condón, con caucho hindú, genera gran aceptación porque además previene enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea. Ya para la década de los 60, la píldora anticonceptiva fue emblemática para la lucha feminista y la autonomía y libertad de las mujeres. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que 222 millones de mujeres y adolescentes recibiendo una excelente educación, salud, no excelente, sino recibiendo educación, postergan o retrasan su iniciación de la actividad sexual. Hoy en día hay decenas de métodos anticonceptivos en los mercados. Todos, con excepción del preservativo, han sido ideados para el uso femenino. Yo tengo una frase que dice que si los hombres se embarazaban, ya hace rato había métodos anticonceptivos para ustedes. Hace rato. Lastimosamente no se embarazan, entonces no se crea todavía un método anticonceptivo. Desde una pastilla diaria,
pasando por una especie de té de cobre hasta implantes que duran un promedio de 3 años, son algunos de los métodos más populares en la actualidad para la prevención del embarazo. La educación sexual es una de las necesidades básicas y prioritarias que debe empezar en casa. Se lo delega en nuestro medio a la escuela, al colegio, a la universidad y la vida cotidiana, pero la educación sexual nos proporciona conocimientos con los que nosotros podemos, más que argumentarle a la pareja, tomar nuestras propias decisiones. La misión entonces es aprender y enseñar a usarlos correctamente. Esto mientras los hombres seguimos esperando a ver si al fin, en el siglo XXI, la medicina es capaz de descubrir un método anticonceptivo para los hombres. Algunas alternativas a disposición, pero ¿cómo elegimos la que es más adecuada para nosotros? Dependiendo del género, pero también dependiendo de la edad, doctor. Así es, dependiendo de la edad, dependiendo de si deseamos usar algo a mediano o largo plazo o si deseamos algo a corto plazo, dependiendo de la afinidad que cada persona tiene. Por ejemplo, yo le puedo recomendar una píldora, pero si se va a olvidar, no tiene una buena memoria, probablemente no es el mejor método. Es fundamental, como decíamos hace un momento, escoger un método anticonceptivo a la medida, y para esto es importante un control previo, una consulta médica previa, no solo ir a una farmacia y comprar lo que a mi amiga, a mi vecina le fue bien. Probablemente a ella le fue excelente, pero a mí me puede ir muy mal si no me hago este control previo. Vamos entonces con las adolescentes, las y los adolescentes. ¿Cuál sería el método indicado para ellos en este caso? Lo más recomendable en una persona joven que inicia su vida sexual es utilizar métodos anticonceptivos hormonales de baja dosis. Y los métodos de más baja dosis suelen ser siempre las píldoras anticonceptivas. No nos olvidemos que al mencionar píldoras tenemos muchas opciones. No todas las píldoras anticonceptivas son exactamente iguales. Varían tanto en su dosis, en su compuesto hormonal, en su forma de tomarse. Existen píldoras que pueden tomarse 21 días y descansar 7, existen otras que se toman 28, etcétera, etcétera. Entonces, de inicio, a grosso modo, insisto, siempre con la salvedad de que debe ser individualizado, a grosso modo deberíamos empezar con métodos de baja dosis, con las personas adolescentes y jóvenes, mujeres jóvenes que inician su vida sexual. Hay efectos secundarios también, pero... Como en todo medicamento, como en todo fármaco, siempre puede haber efectos secundarios. ¿Cuáles pueden ser? Igual, depende de cuál método sea, pero usualmente los más comunes, los más generales suelen ser dolor de cabeza, cambios un poquito en el peso corporal, en algunos casos puede haber un poquito de náusea, de mareo, que suelen ser los más comunes, pero insisto, depende mucho del usuario, de la usuaria en este caso, de la tolerabilidad de cada persona, y no podemos generalizar esto. Le pedimos a Alejandra Jara, que está en la línea, que nos espere 2 minutitos como para avanzar al siguiente grupo etario, que sería la mujer que ya no es, digamos, que ya acabó el colegio, que está en la universidad, que todavía no se casa. ¿Cuál es el método ideal para esta mujer? Bueno, no podemos, como decía el doctor, generalizar los métodos. Sí, nosotros, como les decía, somos una institución que trabaja en base y al respeto a los derechos. Podemos darle toda la información necesaria y quien elige el método es la mujer. Y ¿cuándo sabemos que es ideal para ella? Cuando lo ha probado, cuando se siente bien con el método. ¿Sí? Claro que hay contraindicaciones. Puede tener enfermedades del corazón, hipertensión, complicaciones. Eso ya lo evaluará el profesional. Pero lo principal es que la mujer, con toda la información que tenga, ella escoja el método y pruebe el método. Si está súper bien, continúa con el método, o si no hay opción de cambiar a otro. Sigue siendo el de mayor uso el de las píldoras por el momento, en mujeres en general, ¿no? Sí. A nivel mundial, sí. A nivel de país existen otros métodos que están por encima, pero a nivel mundial la píldora sigue siendo el método más usado. Le damos la bienvenida con aquello a Alejandra Jara de Riobamba. Hola Alejandra, gracias por llamarnos. Muy buenas tardes, felicitándoles por el programa, me parece muy importante y sobre todo temas de mucha importancia a nivel de nuestra sociedad. Mi pregunta es, yo tengo, mejor dicho, 28 años, tengo un hijito de 7 años, yo me estaba cuidando con el implante, ya se me caducó en el 2015. A partir de que yo me saqué, me empezó como que a manchar la cara, me salían muchos como, no sé si decir los paños o no sé, pero no eran muy profundos, pero mi piel yo sentí que desde ahí me quedó así muy, muy débil.
me salía alguna espinilla o algo y la verdad yo me reventaba, pero me quedaban unas manchas muy profundas, mejor dicho me quedan. Entonces yo acudí donde un médico general y me recomendaron que tome unas pastillas anticonceptivas que se llaman quelairas, pero con el objetivo de ayudarme a la limpieza de la cara, más no como anticonceptivo. Entonces era mi inquietud y mi pregunta si es verdad o si que estas pastillas me ayudan para el tratamiento, digamos así, de la piel, o qué debería hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Alejandro. Sí es cierto que puede haber efectos secundarios a nivel de piel en algunos anticonceptivos, pero siempre debe investigarse. De inicio, mi consejo personal sería acudir donde un dermatólogo, no donde un médico general, sino donde un dermatólogo que un poco pueda orientar si en realidad la cuestión de la piel va por un aspecto hormonal. Y es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el anticonceptivo, la marca comercial que mencionó la señora, es completamente diferente a la mayoría de anticonceptivos orales que existen en el mercado, porque tiene 5 tipos de píldoras diferentes. Entonces, por ejemplo, a una persona que no tenga una adhesividad adecuada, por ejemplo, puede confundirle, porque son 5 pastillas diferentes a lo largo del mes. Entonces, es muy importante saber, como decíamos hace un momento, a qué tipo de paciente darle el método anticonceptivo a su medida. En el caso de la píldora, si uno se retrasa 1 o 2 días, ¿cuándo empieza ya a haber un desorden del ciclo menstrual? La píldora anticonceptiva dura 24 horas, por eso es que debe ser tomada a diario. Si nosotros tenemos ya un retraso mayor a las 24 horas, en casos excepcionales hay alternativas en donde uno puede tomar la pastilla inmediatamente después de que se acordó. Pero si ya pasan, por ejemplo, 48 horas, ha habido un olvido de 2 pastillas, definitivamente lo que nosotros recomendamos es esa cajita de la píldora, desecharla, esperar que venga menstruación y empezar de cero con una nueva caja. No es que me olvido 3 días y me tomo las 3 pastillas de una. No, para nada. Claro. Podemos tener eso hasta con un olvido de máximo de 24 horas. Pero si hay un olvido mayor, la eficacia anticonceptiva está prácticamente nula. Atención a eso. Entonces, saludamos a Pamela Costa, que nos llama desde el Valle de los Chillos. Pamela, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Mi pregunta es, o sea, yo tengo problemas de miomas y me dijeron que me iban a sacar el útero. Pero como me dijeron que como todavía estoy joven para que me saquen el útero, que me iban a inyectar Mirena. No sé si eso es bueno para mí. Pamela, para si es que quisiera tener otro hijo, no le va a suceder nada, no es algo que le pueda dañar. Pamela, ¿qué edad tiene usted y actualmente se está cuidando con algún método anticonceptivo? Me mandaron pastillas anticonceptivas para que vaya rebajando el periodo y que no tenga mucho. Lo que pasa es que yo tengo anemia, entonces eso es lo que, para que me baje un poco más el periodo y no sangre tanto. Eso quisiera saber si esta cosa del Mirena es algo bueno o no sé. Listo, Pamela, muchísimas gracias. No sé, doctora, tal vez. Bueno, sí, para los miomas que menciona la compañera televidente, depende de cada mujer. No sabemos en qué lugar está situado, no sabemos de qué tamaño es. Es verdad que se puede hacer tratamientos con métodos anticonceptivos, con hormonas, pero depende ya de la mujer, depende de qué, como le decía, de qué tamaño, de dónde está situado, y no le va a causar ningún daño a un futuro embarazo que ella desea. Los anticonceptivos no causan daño al feto o al producto del embarazo. Quisiera hacer una puntualización nada más respecto a esto. Los miomas, si bien no es del tema, son tumores benignos que no necesariamente deben ser tratados en todas las mujeres, a menos que sean sintomáticos, es decir, tengan hemorragias, como aparentemente es el caso de la señora que llamó, por eso tiene su anemia, o tenga dolores pélvicos. Caso contrario, los miomas no deben ser tratados, simplemente deben ser observados. Y la segunda puntualización es que el Mirena, básicamente el Mirena, para que la gente que nos está mirando sepa, es una T intrauterina, pero hormonal, a diferencia de la T de cobre. Es una T que libera hormonas. Y como decía acá, si está ubicado, si es posible aplicarlo, por supuesto, es una muy buena alternativa a la colocación de un Mirena para prevención de miomas en donde pueda ser utilizado. Muy bien, vamos a pasar a una llamada más, pero quiero yo recalcar algo, y he estado anotando. Hemos tenido hasta ahora de 7 a 8 llamadas, las 7 u 8 han sido de mujeres. Igual, de todos los métodos anticonceptivos, tan solo uno puede usar el hombre.
Esto creo que nos hace preguntar realmente cuánto nos interesa a nosotros, los hombres, de este tema. Les pido, si hay un hombre por ahí que nos llame, seguramente tiene también alguna inquietud. Mientras tanto, le damos el paso a Dayana Paladines. Hola, Dayana. Hola, Dayana, ¿está por ahí? ¿Me confirman? Parece que sí. ¿Me dicen que sí? No contesta Dayana. Tenemos, si no, podemos, sí, mientras por tanto, favor. mientras Dayana se vuelve a contactar con nosotros, tenemos una pregunta que llega desde el Facebook. Recordemos también, amigas y amigos, que pueden contactarse a través de nuestras redes sociales. Daisy Tinta nos dice, ¿qué tan malo es aplicarse la inyección de un día después que pueda causar a lo largo del tiempo? Bueno, para empezar, no existe una inyección del día después. Existe una píldora, exactamente, que tiene el nombre de píldora del día después, píldora de emergencia, anticoncepción de emergencia, tiene todos estos nombres. Y aquí hay algo que es importante. Una anticoncepción de emergencia no es 100% segura. Es como el nombre dice, es una alternativa de emergencia que nosotros damos para intentar evitar que se produzca una fecundación, es decir, una unión de un óvulo y espermatozoide. Y esto es importante aclararlo también porque en algún tiempo se pensaba que era un método abortivo, que lo que iba a evitar es que se implante ya el embrión formado, y no es así. Lo que va a evitar es que se unan el óvulo con el espermatozoide. Y la eficacia, bien usada quiere decir dentro de las primeras 24 o 48 horas. Si ya se unió, ya no hay nada que hacer. Exactamente, si ya se unió, no hay nada que hacer, no va a provocar un aborto. Más bien fortalece la unión y la adhesión de este embrión sobre el útero, porque es un compuesto hormonal que lo que hace es precisamente favorecer la adhesión. Y si no es bien, y repito, si es bien tomado, tiene una eficacia del 75%. Entonces es muy importante que sepamos que no es completamente seguro. Y otra cosa muy importante, es de emergencia. No hay que usarlo secuencialmente, no hay que usarlo todos los meses. Yo he tenido pacientes a veces que me dicen que cada vez que tienen una relación sexual, toman la píldora de emergencia. Y esto es terrible porque pueden provocarse trastornos hormonales en su cuerpo que luego pueden traer consecuencias muy, muy graves, ¿no? Perfecto, tenemos ya a Dayana en la línea. ¿Cómo está, Dayana? Ahora sí la escuchamos. Hola, buenas tardes. Estoy para hacerle una pregunta al doctor. Claro que sí. Decirle que después de un embarazo, el cuerpo de la mujer, ¿en qué tiempo ya está para tener otro embarazo? O sea, ¿qué tiempo debe de demorarse lo normal para que el cuerpo tenga y forme un nuevo bebé completamente sano? Muy importante su pregunta, Dayana, y eso también nos lleva al siguiente grupo etario. ¿Cómo se debe cuidar la mujer que ya ha tenido hijos? Ok, a ver, primero el cuerpo de una mujer regresa a su normalidad, por llamarlo de alguna forma, alrededor de 40 días después de haber dado a luz. Dependiendo si está dando de lactar o no, dependiendo si usa o no algún método anticonceptivo, puede retrasarse un poco su posibilidad, su capacidad de volverse a embarazar. Ahora, ¿cuándo sería lo ideal para que una mujer se vuelva a embarazar? Si ha tenido un parto normal, nosotros recomendamos al menos entre 1 y 2 años para intentar un nuevo parto. Y si ha sido una cesárea, no menos de 3 o 4 años. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan en el momento de justamente planificar. Respecto a cuál es el método más apropiado para una mujer que ya ha sido madre, volvemos a lo mismo, no podemos generalizar. La forma de clasificar no es por edades, es por todo el contexto general que una paciente puede tener. Los factores de riesgo, por ejemplo, si una paciente tiene un factor de riesgo a nivel hepático, a nivel del hígado, no importa qué edad tenga, nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, unas píldoras hormonales no es la mejor opción. Si una mujer ha tenido, por ejemplo, factores de riesgo vasculares, varices, trombosis, etcétera, también tenemos que saber cuál método no es apropiado para esta persona independientemente de la edad. Más bien, repito, dependiendo de los factores de riesgo, dependiendo del gusto y la afinidad que cada mujer tiene, debe ir encaminado nuestro asesoramiento y dependiendo si quiere que sea algo temporal o también algo definitivo. Eso es importante. Y a propósito de eso, por ejemplo, Arturo mencionaba que los hombres tenemos una sola alternativa. En realidad tenemos dos, que sería el preservativo y la vasectomía, que es un método ya definitivo, ¿no? Entonces, permanente, exactamente. Que viene a ser parte de la planificación, ¿no, doctora? Así es. Miren, si me permiten hablar un poquito de estadísticas. Claro que sí. El 35%, según la encuesta del INE del 2014, la encuesta de salud, 35% de mujeres ha optado por la ligadura. ¿Ya? Y solo tenemos un 4% con el condón. Vemos que es el método menos usado, pero que de pronto es el único, es el único, el importante que previene algunas infecciones de transmisión sexual. Tenemos la píldora en tercer lugar, que igual sigue siendo un método muy usado, pero miren esto, que las mujeres están tomando decisiones o de no tener hijos o de tener 1 o 2 hijos.
porque han optado por la ligadura, que es un método definitivo. Además de la edad en la que las mujeres y los hombres, bueno, también han decidido ahora tener hijos. Se ha prolongado pues esta decisión para mucho más tarde. Vamos a ver, vamos a preguntarles en un momento qué implica esto para el nacimiento del niño. Vamos. Ojo, una cosa, existen mujeres que optan por la ligadura sin haber tenido hijos. Así es. También. Y que no desean tener. Eso hace 10 años era muy difícil. Impensable, ver, probablemente. Casi impensable en algún momento. Vamos a darle la bienvenida ahora a Esther, quien nos llama desde Machachi. Esther, hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una pregunta para el doctor. Adelante. Quisiera saber qué tan dañino es ponerle el implante a una niña de 15 años. O sea, que no le afecta con el pasar del tiempo. ¿O qué? El implante, como decíamos hace un momento, para una niña adolescente probablemente no es la mejor opción. Básicamente por una razón, porque tiene una carga hormonal muy fuerte, alta, ¿no? muy fuerte. Entonces decíamos hace un momento que debemos tratar de escoger el método anticonceptivo hormonal más bajo, de más baja dosis, más noble que hay. Pero, por ejemplo, si existe una niña de 15 años que a lo mejor ya tuvo un hijo, a lo mejor tiene una vida sexual activa y no va a tomar la pastilla, probablemente sí es una buena opción ponerle un implante, porque sabemos que no va a tomar la pastilla y más bien tenemos riesgo de que pueda tener más embarazos. Pero si es una persona que, por llamarlo de alguna manera, muy cumplida, muy obediente del tratamiento, pensaría que no es la mejor alternativa usar un implante, sino más bien buscar una píldora de baja dosis. Respecto también, y antes de irnos a la pausa, el tema de los métodos definitivos, la vasectomía y la ligadura, también hacer la recomendación a la gente de que se lo piense muchísimo, Por ¿no? supuesto. Porque, bueno, si bien es cierto, hay otro tipo de tratamientos alternativos que pueden ayudar, como el tema de la fertilización, inseminación, pero la idea es que se lo piensen muy bien, Por ¿no? supuesto. Yo siempre les digo a mis pacientes, si usted no está 100% seguro o segura, no se ligue. Existen un montón de alternativas que usted puede optar, temporales, durante un tiempo, y luego decidir si desea ligarse. Pausa, al regresar estaremos hablando de lo que dice la gente respecto de este tema. Se viene nuestro segmento Se dice que tenemos todavía tiempo para responder también sus inquietudes. Ya volvemos. Cuando son exactamente las 12:51, casi 52 de la tarde, nosotros regresamos para nuestro último bloque. Muchísimas gracias otra vez por las decenas de llamadas que hemos tenido. Recalcar nuevamente, todas de mujeres, Vanessa. Los mensajes de Facebook también, todos de mujeres. Parecería en realidad que los hombres no nos interesa tanto. ¿Será eso o que no nos atrevemos a hablar de este tema? Bueno, también podríamos hablar de aquello. Vamos a nuestro segmento de Se dice qué. Vamos a ver qué nos dice nuestro primer Se dice qué del día. Tener muchos hijos sale demasiado caro. Doctora, esto es cierto. Bueno, como les decíamos, nosotros trabajamos en el respeto de la decisión de las personas. Cada mujer, cada familia es un mundo diferente, ¿no? Ellos deciden cuándo, cuántos hijos tener después de toda la información. Según su posición, su forma de vida, ellos sabrán cuántos pueden, no solamente en cuestión de dinero, sino darles el amor, darles el tiempo necesario, darles la educación, tenerlos en un ambiente de confianza. ¿Sí? Entonces es decisión de cada mujer, de cada pareja. Por supuesto que sí. Vamos ahora con nuestro segundo Se dice qué de la tarde. ¿No hay métodos anticonceptivos seguros? Me imagino que quiere decir 100% seguros. ¿Hay alguno? Sí, yo creo que tiene mucho de razón. No existen métodos 100% seguros. Los métodos más seguros que tenemos en el mercado, que son básicamente los hormonales, tienen una eficacia hasta del 99.9%. Pero 100%, literalmente contestando la pregunta, no existe. No hay. Muy bien, vamos con nuestro tercer Se dice qué de la tarde. Y en este caso, ¿solo las mujeres deben pensar en la planificación familiar? Según las llamadas parecería que sí, pero no. Así es. Es responsabilidad de la pareja, ¿no? Nosotros siempre les comentamos a los chicos y a los adultos, hombres y mujeres, que es una responsabilidad de dos. Y así es que no hay esta responsabilidad por parte de la pareja, del hombre, pues la mujer es la que debe decidir sobre su cuerpo, debe decidir tomar decisiones que no afecten, como les decía, su salud, su vida, su forma de vida. Si ya tiene hijos, no afecten a esos hijos, porque de pronto traer más. Miren, no sé si me permiten contarles una experiencia. Una compañera profesional hace algunos años, pues en secreto de su pareja se puso un implante. Al descubrir la pareja, pues le sacó el implante con los dientes. Y hablamos
hablamos de una profesional de salud. Imaginémonos qué sucede, cuál es la violencia intrafamiliar que sucede en zonas indígenas, en zonas comunitarias, si a un nivel ya hablamos de instrucción superior, pasan estas cosas. Entonces, si es que no se ponen de acuerdo con la pareja, pues la mujer tiene todo el derecho de decidir sobre su vida, sobre su cuerpo. Importante, qué anécdota. Vamos con nuestro último. Se dice que de la tarde. Los métodos anticonceptivos tienen efectos secundarios. Lo decíamos, ¿no? Sí, Unos más, otros menos. Exactamente. Mucho depende probablemente de la carga hormonal que contenga, ¿no? Los métodos hormonales que tienen cargas hormonales más fuertes, que usualmente son de depósito, los que se usan a mediano y largo plazo, suelen tener un poco de efectos secundarios un poco más elevados que los métodos de baja dosis. Pero igual, volvemos a lo mismo. No es igual en cada persona. En medicina nosotros decimos algo, no existen enfermedades sino enfermos, entonces depende mucho de cada organismo cómo pueda responder y como decía hace un momento, probablemente a una persona le puede ir excelente y a otra persona de iguales características, de igual edad, de igual tamaño, probablemente le puede ir muy mal. Ya lo había dicho Arturo, que agradecemos las llamadas telefónicas, pero también agradecemos el contacto a través de las redes sociales. Y cuando uno llama por teléfono es más fácil la retroalimentación, escucharle a la persona. Así que nosotros queremos darle también pues, la oportunidad a Daisy Tinta de que agradezca al doctor por su respuesta. Es la amiga televidente que nos contactó vía Facebook. Y ella dice, gracias doctor, su respuesta es justo lo que yo quería saber porque escucho mucho en los jóvenes tomar la pastilla del día después cada que tienen relaciones sexuales. Por eso era mi inquietud. Trabajo mucho con gente joven entre los 24 y 36 años y me asustaba este método. Y pues ella dice, perdón la corrección, pues no era inyección, era pastilla. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos ve a través de la página web de los medios públicos, a través de la página de Ecuador TV. Tenemos unos minutos para las conclusiones. Doctor, si usted quiere empezar, el mensaje que queremos darle a la familia ecuatoriana. Bueno, básicamente yo pienso que lo más importante es la información. Una persona informada probablemente comete menos errores que una persona desinformada. Y como decíamos, la información debe empezar en casa, con nosotros, con nuestros hijos, nuestros hermanos, informando y llamando las cosas por su nombre, luego obviamente en el colegio y luego tratar, ya cuando somos personas adultas y entablamos una relación, probablemente ser responsables con eso, ¿no? Cada persona tiene derecho de ser padre, de ser madre, pero debe hacerlo con responsabilidad, tener los hijos que realmente desea y puede, está en capacidad de mantener. Esto es muy importante y yo pienso que es parte del amor y de la relación de pareja que debe haber, conversarlo claramente. Muchísimas gracias al doctor Carlos Torres, Encantado. ginecólogo obstetra, por su presencia y por sus valiosas recomendaciones. Doctora Lourdes Rivera, recordémosle a la gente que hay una página que está a disponibilidad con información que está científicamente comprobada y no solo para los hijos y para los adolescentes, sino también para los papitos. Ok, sí, recordarles que la Fundación Semoplab, como les decía, es una institución pionera con amplia trayectoria, 42 años en salud sexual y reproductiva, pues estando a la vanguardia, la innovación, creó esta página, pues si me permiten mostrarles aquí, es www.muchanota.org. También estamos en Facebook y en Twitter. En Facebook tenemos 24 horas, 7 días a la semana, abiertos los mensajes internos con profesionales de la salud expertos respondiendo inquietudes, no solo de adolescentes, no solo de jóvenes, sino también de madres, de padres de familia. Tenemos nuestros 22 centros amigables en todo el país donde se les atiende con calidad, calidez, en respeto a los derechos y con precios totalmente accesibles. E invitarles también a los jóvenes, a los chicos y a las chicas que formen parte de nuestro programa Semoplab Adolescentes, que se formen como promotores en salud sexual y reproductiva, pues que se beneficien y ayuden a muchos chicos y chicas de todo el país. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a usted, doctor, también gracias por estar con nosotros. Encantado. A ustedes, una vez más, por su sintonía, por su aprecio al tema de hoy y sobre todo por su atención. Vane, mañana vamos a hablar, dicen por ahí, de aquellas profesiones que más bien parecerían deporte extremo. Así es, los riesgos laborales, pero no solo en esas que son tan complicadas. ¿Sabía usted que en el momento en el que usted se traslada de su casa al trabajo también podría tener algún tipo de riesgo y eso debe ser cubierto por la empresa, Arturo? Importantísimo, temas que a veces no lo sabemos bien, pero estamos aquí nosotros para también darles esa lucecita y encender esa curiosidad. Le esperamos entonces mañana a las 12 en punto por su canal público, Canal 7. Gracias. Chao, chao, hasta mañana.